Ya comienza Cartas Abiertas con Mario Rovere y Norberto Japosnik. Carta abierta número 18. Nada es para siempre. En la carta de hoy intentaremos por un momento retrotraernos al año 1954 e imaginar al ministro de Salud Ramón Carrillo mirando para atrás, haciendo un balance de la enorme obra que disfrutamos hasta hoy y que sirviera para controlar o erradicar enfermedades. Centenas de centros, de laboratorios, de hospitales construidos, de un sistema nacional de salud regionalizado y conducido por un Ministerio de Salud que con sus escasos 8 años de fundado ya era un ejemplo para América Latina. Todo esto inserto además en una política económica que redistribuía el ingreso y en una política social que construía derechos para las mujeres, para los niños, para los ancianos, para los discapacitados. A Ramón Carrillo le debe haber sido casi imposible imaginar que podía destruirse o simplemente que existiera la voluntad política de hacerlo retroceder. Sin embargo, la autodenominada Revolución Libertadora que inauguró 3 décadas de gobiernos militares se ensañó con el Ministerio de Salud Nacional, al que eliminó de inmediato y poco después de la derogación de la Constitución Nacional de 1949, instaló la falacia repetida ingenuamente por políticos y periodistas de todos los colores, que la salud pública es provincial, porque en la Constitución de mitad del siglo XIX que nos rige las provincias no delegaron una función que tampoco reconocían para sí mismas. Los gestos ampulosos de destrucción de hasta el último vestigio de lo anterior tuvieron un duro golpe cuando esa misma dictadura debió enfrentar en 1956, sin Ministerio de Salud Nacional, la peor epidemia de poliomielitis de la historia, mientras sometía al destierro al exministro y apelaba a la filantropía para salvar la situación. La recuperación del protagonismo de la nación en la salud pública ha sido una parte significativa del balance de los 4 periodos de gobierno peronistas de este siglo que simbólica y jurídicamente intentan nuevamente clausurarse. Muchas instituciones que pasaron a ser parte de la cultura sanitaria se fueron sembrando en esos 16 años, que simplemente no resulta tan sencillo borrar y que parecen estar por detrás del deseo de una condena jurídica y simbólica, tan arbitraria e inútil como entonces. Luego de la dramática crisis del 2001, luego de una década perdida con políticas neoliberales, con supuesta estabilidad monetaria y con un dólar barato, comenzó una difícil reconstrucción desde el pie con 2 campos que habían sido minados: el acceso a los medicamentos y a la atención primaria, apelando a créditos internacionales, programas como Remediar, Nacer, Sumar o médicos comunitarios, quedaron en el imaginario sanitario hasta nuestros días. Poco después de la crisis del campo, se retomó una inversión sanitaria pública en infraestructura que no se conocía desde los años del primer peronismo. Conocidos genéricamente como hospitales del Bicentenario, se retomó la iniciativa con hospitales importantes para el conurbano profundo, que en su crecimiento demográfico exponencial se encontraba muy debilitado sanitariamente. Obras conocidas como el Hospital del Cruce de Florencio Varela, el Balestrini, el Favaloro y el Néstor Kirchner de La Matanza, la remodelación y ampliación del Hospital Posadas en Morón, el SAMIC de Cañuelas y otros creados o remodelados en todo el país. Otro hito poco recordado lo constituye la ley de prepagas, esa que nunca iba a salir y que le puso el cascabel al gato, no solo por la regulación de las cuotas, sino por la obligatoriedad del cumplimiento del programa médico obligatorio, incorporándolo al sistema de salud cuando estas empresas insistían en que establecer cuotas y coberturas era un acuerdo entre particulares. El cuestionado periodo de gobierno entre el 2019 y el 2023 puede serlo en muchas dimensiones, pero una de las pocas cosas fáciles de consensuar con todo el arco político
es que la posibilidad que el enfrentamiento a la peor pandemia en un siglo en manos de un gobierno neoliberal hubiera devenido en una película de terror. No deberíamos dejar fuera del análisis, en momentos tan difíciles para la República, el fallo de la Corte Suprema de la Nación del 3 de mayo del 2021, que debilitó el poder de rectoría del Gobierno Nacional a favor del Gobierno de la Ciudad, justo antes de la tercera y más letal ola de COVID-19. La Corte Suprema consideró que la suspensión de las clases presenciales por parte del Gobierno Nacional no estaba suficientemente justificada. Algo que la Corte no rectificó, aunque 2/3 del total de fallecidos por COVID en la Argentina ocurrieron exactamente después de ese fallo. Con aciertos y con errores, la salud pública, con una autoridad nacional fuerte, tal como el orden constitucional argentino establece, se irá reconstruyendo con sístoles y con diástoles, con marea alta y con marea baja, con épocas de vacas gordas, de vacas flacas y de las vaquitas son ajenas. El derecho a la salud depende de lo que hagamos ocurrir. Nada nuevo bajo el sol, nada es para siempre. Te abandoné, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va donde caen los días. Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar. Dime qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo, vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. Otra vez equivoqué, otra vez condené. Vos sabés que yo no sé amor. El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino. El que nos puede vencer sin mirar más allá. Yo creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo un camino. Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta marcada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Nada es para siempre. Oh, nada es para siempre. Si tu risa escapó, si no escuchas mi voz, sabes, nada es para siempre. Esto es Radio Floreal.
Muy buenos días a todos, a todas, a todes. Estamos aquí nuevamente en nuestro programa Cartas Abiertas por Radio Florial en un día muy particular. Bueno, en las últimas cartas vamos sintiendo que todos los días son muy particulares, pero este es más particular todavía que los otros porque verdaderamente estamos en un momento crítico para la República. Y naturalmente uno de nuestros desafíos es sostener cómo los acontecimientos que estamos viviendo en estas últimas 24 horas se conectan con el derecho a la salud en una forma u otra, cómo se ha ido constituyendo, digamos, estas conexiones con el derecho a la salud. La carta de alguna manera nos ayuda a reflexionar sobre esto y vamos a tratar, como siempre, de masticarla, desarmarla, calificarla, ampliarla. Y fundamentalmente comenzaría, hoy estamos como siempre acompañados por Jorge Erce, por Norberto Japosnik, que nos está en este momento en contacto un poco a la distancia. Hay básicamente en la carta un primer implícito que me parece que puedo poner un poco sobre la mesa, y elijo particularmente la Ley Nacional de Prepagas. Elijo la Ley Nacional de Prepagas. Primero, y esto quiero señalarlo y hacerme responsable, digamos, de principio a fin de esto que voy a decir, es carezco del más mínimo respeto por la Corte Suprema de la Nación. Esto es a título personal y lo hago poniendo sobre la mesa 50 años de experiencia como médico sanitarista, y considero que lo que la Corte hizo durante la pandemia es algo que todavía merece ser juzgado, digamos, porque la Corte es responsable tiene una cuota parte de responsabilidad respecto a haber debilitado al gobierno nacional justo cuando empieza la peor onda de la pandemia, la tercera ola de la pandemia, donde perdimos 2/3 de los argentinos que fallecieron en esa dramática circunstancia en el año 2001, digamos, como la carta señala muy bien. Así que, digamos, podríamos decir que nada que haga esta Corte nos resulta sorprendente. No tenemos elementos jurídicos, digamos, para mencionarlo, pero sí elementos sanitarios para decir que es de una enorme, gigantesca irresponsabilidad lo que hizo la Corte en ese momento. Ahora, existe la sospecha de que en la República Argentina la denominada grieta tan funcional, tan útil, digamos, también para encubrir otro problema, que es digamos, la forma como la clase dirigente en la Argentina desprecia, digamos, al resto de la sociedad. Se expresa fundamentalmente la idea de que hay, bueno, círculos rojos, estructuras de poder que habrían estado de alguna manera sincronizando esto, porque uno obviamente se puede dar cuenta que hasta la gira presidencial en este momento estaba sincronizada con esta decisión ya anunciada. Pero hay algo que quizá cuando nosotros hablamos de los círculos de poder, cuando hablamos de casi nunca ponemos a la salud en el medio, ¿no? Y yo creo que el segundo rasgo que la carta pone sobre la mesa es el tema de la Ley Nacional de Prepagas. Esa ley que nunca iba a salir, esa ley que fue resistida hasta último minuto por el sistema de las prepagas, y entendiendo que el poder financiero de las prepagas asociado con el poder financiero del sistema bancario, bueno, constituye uno de los grandes factores de poder que están por detrás digamos, de este círculo rojo. Hay algo que definitivamente, en consecuencia, hace pertinente, digamos, la conversación del día de hoy
por qué estamos hablando de esto desde la salud, es que también la salud está atravesada por juegos de intereses muy fuertes, por negocios de una enorme acumulación, como se puso de manifiesto con la visita del secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el Robert Kennedy Jr., durante la semana anterior. Bueno, puse muchas cosas sobre la mesa junta, vamos a tener que ir quizá un poquito más despacio, y ya en base a esto le pediría un poco, si nos está escuchando Norberto, tal vez una pequeña reflexión sobre la carta, sobre lo que está pasando en este momento. Hola Mario, buen día a vos, a la audiencia y al equipo de Cartas Abiertas. Es realmente un momento muy crítico, tal como lo dijiste, para la República. Es un momento muy crítico, es volver a historias que queríamos que no regresaran. Esto de la grieta que planteaste, que en realidad es algo que se remonta casi a los inicios de nuestra historia nacional. Los bandos no han variado demasiado de un lado y del otro, cambian un poco los nombres porque, bueno, a lo largo de 200 y pico de años hay gente que se va y hay gente que viene, pero esencialmente hay identificaciones que se repiten y modos de actuar que se repiten, más allá de esto tan remanido que ya no hay golpes de Estado, pero bueno, pueden cambiar algunos procedimientos. Y volviendo, que nunca queremos alejarnos del tema de la salud, vos en una reunión que tuvimos en la escuela hace unos días atrás mencionabas que los sectores que estaban protestando, que son buena parte de los sectores más postergados de la sociedad y más castigados por las políticas actualmente en curso, son sectores vinculados a la salud. Son los jubilados, que son los primeros usuarios de los servicios de salud, quiero decir, primeros en cuanto a cantidad de consultas por mes, si pudiéramos medirlo de esa manera. Hablamos de los discapacitados, hablamos de los enfermos oncológicos o aquellos que dependen de medicamentos de importancia vital, o sea, de importancia para mantener la vida. Hablamos de los científicos que en una buena medida trabajan para desarrollos vinculados a la salud. Hablamos de los trabajadores de los hospitales nacionales o en gran parte nacionales, como el Garrahan, como el Posadas. Y vos mencionaste, o mencionamos en la carta abierta de hoy, este bendito hecho del desembarazamiento de la temática o la gestión de la salud, su financiamiento, etcétera, por parte del gobierno nacional, que tiene una larga historia y que, como empezamos en la carta de hoy hablando de Carrillo, podemos plantear que a partir del año 55, después del golpe de Estado, mal llamado Revolución Libertadora, se convoca a una misión de la OPS con una finalidad muy concreta y que era la de que el informe que esa comisión produjera, cosa que hizo, aconsejara la descentralización del servicio de salud, lo cual quería decir provincializar los hospitales. Ahí se inicia esta discusión que, bueno, muchos no quieren dar, a través de la cual el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, queda ajeno a la problemática de la gestión, la atención, el financiamiento de la salud, cuestión que hace recaer en las provincias y estas a su vez en buena medida en los municipios. Bueno,
La historia en alguna medida no se repite, pero se parece bastante. Y como dice la última frase de esta carta, nada es para siempre, nada es totalmente nuevo, pero a cada generación le toca vivir su historia, y en esta historia estamos ahora, aunque quienes, tal como vos solés decir, juntamos juventudes, acumulamos juventudes, hemos vivido cosas, digamos, parecidas, vinculadas con esto en varias oportunidades. Hemos vivido el golpe del 55, hemos vivido la dictadura militar, hemos vivido la desnacionalización de todo lo que podía convertirse en dólares en los años 90, y hemos vivido el macrismo, que de alguna manera claramente fue el prólogo a la situación actual. Bueno, Norberto, ahí estamos de alguna manera sobrevolando, digamos, en las principales pinceladas de la carta de hoy, pero me parece que en la segunda parte podemos plantearnos un poquito también qué relación existe entre digamos, entre ver lo que pasa o digamos, ser periodistas, ser observadores, incluso observadores críticos de lo que pasa, y también la posibilidad real de pensar cómo, nuevamente, siendo un día miércoles, de qué manera, la historia a veces tiene giros totalmente inesperados. Podríamos también recordar, digamos, que en algún momento dado teníamos, alguna figura con fuerte liderazgo político internado, preso en el Hospital Militar Central. Bueno, pequeñas cosas que pasaron en la historia también vamos a compartir con Jorge, dado que estamos muy cerca del kilómetro cero del peronismo acá desde La Plata. Que bueno, la historia no es lineal, así que esto de nada para siempre, como señalabas muy bien, deja de ser una resignación, digamos, sino es sobre todo una invitación a la esperanza. Bueno, con ese marco y con esta cortina que nos acompaña el día de hoy, pasamos a un intervalo, y que ya me habían dicho que no lo anuncie, pero me olvidé, así que tomamos una pequeña pausa y seguimos. Hagamos escuela todos los días por Radio Floreal. El invierno es mejor si te vacunas. En este invierno también ponete al día con tu carnet de vacunas. Hace como Malvina y Sara. Chequea en la web cuáles te corresponden por tu edad, grupo poblacional y condición específica de salud. Al vacunarnos también protegemos a quienes nos rodean. Ingresá a www.gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Cartas Abiertas, todos los miércoles 13 horas por Radio Floreal. Bueno, aquí estamos de nuevo y claro, como estamos también con Jorge y hemos puesto mucha carne al asador, digamos, le vamos a preguntar también o a pedir una reflexión a Jorge Erce aquí desde los estudios centrales de Radio Floreal.
Bueno, buenos días. Gracias Mario. Ahí yo creo, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que tu carta de hoy, y recién escuchábamos el aviso sobre vacunación, ¿no? La importancia de la vacunación. Y uno piensa, digamos, entre las cosas que han garantizado el derecho a la salud, sobre todo durante el gobierno de Cristina, la importancia que adquirió el calendario de vacunación, ¿no? Sí, uno no puede dejar de pensar que cuando la Corte emite su fallo también está fallando contra muchas cosas. Vos mencionabas recién el papel lamentable que tuvo durante la pandemia, o sea, habilitando las clases en la Ciudad de Buenos Aires, pero también de alguna forma es ir contra lo que se ha construido en salud en muchos aspectos, ¿no? Y lo de las vacunas me parece que es un tema, digamos, en esa década ganada para la salud pública también, me parece que es una cuestión que no podemos dejar pasar, ¿no? Porque digamos, parte de lo que sucede hoy con el descenso en el número de vacunados también tiene que ver con estas miradas que tienen que ver mucho con lo individual y abandono de las cuestiones colectivas como uno debiera considerar la vacunación, ¿no? Bueno, ahí estás colocando, Jorge, algo que curiosamente acaba de tener una vigencia también en el mundo de las noticias. Esta noticia es del New York Times de ayer, una gran sorpresa, porque vos sabés que el sistema norteamericano de vacunas es influyente incluso a nivel internacional. Estaba compuesto por 17 expertos de distintos campos que de alguna manera son como la voz de referente para que el país, los médicos, que en general los médicos no aceptamos simplemente que una política nacional diga una cosa o la otra, sino que en muchos casos queremos respaldo científico de lo que nos dicen. Bueno, estos 17 expertos fueron echados por Robert Kennedy, y tuve la oportunidad, porque nosotros tenemos en la Argentina un sistema, una Comisión Nacional de Inmunizaciones que se llama CONAIN, y tuve la oportunidad de conversar con uno de los miembros del CONAIN y me decía, va a tener un impacto enorme, negativo sobre la Argentina, porque el CONAIN se venía apoyando tanto en la OMS como en este comité de los Estados Unidos, porque se reunían los principales expertos en vacuna del mundo. Bueno, hoy, para estos efectos de su política antivacuna, digamos, de Robert Kennedy, acaba de desmontar todo el sistema de referencia científico del sistema de vacunación de los Estados Unidos. Vuelvo a repetir que puede ser un problema de ellos, pero resulta que tiene impacto también aquí en nuestra tierra. Nos habíamos quedado un poquito con el tema de la capacidad de sorpresa que nos puede dar la historia, que tiene giros a veces inesperados, porque existen los fenómenos que podríamos llamar de acción y reacción, digamos, en el mundo de la vida social, en el mundo de la política, digamos, hay mucha interacción, y quizá podríamos volver a esta reflexión de esto que nos pedía un poco Norberto, de pongamos también sobre la mesa, ¿qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede ir pensando? ¿De qué manera el sistema de salud que hemos, como los laureles que hemos sabido conseguir, de qué manera podemos defenderlo, profundizarlo? No sé, Norberto, si nos estás escuchando. Sí, perfecto, Mario. Sí. Adelante entonces. Me estás pidiendo una reflexión. Bueno, no solo que escuche. Creo que muchas veces hemos discutido internamente, ¿no?, dentro del ámbito de la salud, que nos parece que la salud es mucho más importante que el protagonismo que suele tener en la escena pública. Digamos, es difícil pensar cómo se podría vivir en una sociedad del siglo XXI sin los servicios de salud. Y sin embargo,
proporcionalmente es poco lo que aparecemos como en las agendas, digamos, ¿no? Y creo que claramente hay una necesidad de unificar, digamos, reflexiones o de profundizar reflexiones, de unificar acciones, digamos, entre los trabajadores de salud y la comunidad en general, ¿no es cierto? Es decir, Brasil tiene un sistema de salud que está consagrado en su constitución. Esto quiere decir que la nación brasileña, con todos sus integrantes, bueno, ha acordado cómo tiene que ser el servicio de atención de la salud, a quienes debe alcanzar, cómo se organiza, cómo se financia, etc. Nosotros estamos muy lejos de eso y en gran medida porque no hay acuerdos, ¿no es cierto? Creo que la pelea del Garrahan en gran medida en función de los beneficios que ha aportado y que aporta a la comunidad en general, ha reunido a una cantidad de voluntades que podrían marcarnos el camino. Porque realmente hay un riesgo elevado, porque volviendo sobre el tema que mencionabas recién, si uno va viendo las decisiones que se toman, particularmente en algunos países centrales desde la perspectiva internacional, y el correlato que van teniendo en decisiones que se toman en Argentina, bueno, se da cuenta que nos tiene que importar mucho qué decisiones se toman en ese tipo de países. Y claramente las decisiones en esta época no están yendo favorables a la salud pública como un instrumento para el bienestar general. De manera tal que si mencionábamos antes los permanentes intentos desde hace 70 años de tirarle la responsabilidad de la salud a las provincias y a los municipios, y vemos ahora lo que está pasando con el Garrahan y lo que está pasando con el Posadas, más allá de los problemas que las provincias y los municipios ya de por sí tienen para sostener adecuadamente ese tipo de establecimientos, bueno, nos damos cuenta que ese intento de desembarazarse de esos establecimientos sigue existiendo. Si además el Estado Nacional en algún país va a dejar de ser el responsable de los programas de vacunación, vayámonos preparando para que probablemente ese sea un paso que también se vaya a intentar dar en nuestro medio. Tal cual lo estás expresando, es un problema casi incluso, por ahí es un comentario hasta, a lo mejor saco un poco la pelota de la cancha, podríamos decir así, pero el día de ayer, en un evento muy importante, comenzó un curso vinculando cambio climático y salud, y una de las cosas que me parecía más, digamos, qué sé yo, casi de ternura, es la idea de que había gente que pensaba que disminuyendo las emisiones en su barrio iban a frenar el cambio climático. Es decir, estamos hablando de problemas de dimensiones que superan lo nacional, y la coordinación nacional pasa a ser, pero absolutamente, yo diría algo que en otros países se dice, en la Argentina no. La salud pública es también una cuestión de seguridad nacional. Claro. Porque, digamos, si existe una enfermedad que puede llegar a diezmar una población, eso cambia concretamente las relaciones geopolíticas, y una de las cosas que este desequilibrio geopolítico que estamos viendo a nivel mundial con las guerras en todo el planeta, casualmente ocurrieron después de la pandemia. Así que hasta podrían ser parte de ella. Le iba a preguntar un poco a Jorge respecto a estos hospitales que estaban listos en el año 2015
que no se abrieron en el periodo 2015 al 19 y que bueno, estaban un poco ahí a punto de caramelo cuando nos llegó la pandemia. Así es. Y que pudieron completarse de su construcción en tiempo récord y que indudablemente fueron esenciales para durante la pandemia, ¿no? Para brindar asistencia, que completó, digamos, un ciclo de construcción de hospitales que probablemente haya sido uno de los ciclos también más importantes después del de Carrillo, con el que empezaba esta carta, que fue durante los gobiernos del kirchnerismo, ¿no? Ahí se completaron se construyeron enorme cantidad de hospitales que quedaron algunos sin terminar, que ocurrió durante esta gestión de la provincia de Buenos Aires, que han sido elementales, digamos, ¿no? Y que completan, digamos, junto con la ampliación de muchos de los demás hospitales de la provincia, permitieron hacer frente a la pandemia. Sí, hay algo ahí para nuestra audiencia que es interesante tener en cuenta, que uno podría decir, bueno, se ha mantenido un número de camas importante, pero resulta que hay algo que generalmente nosotros no lo tenemos en cuenta. El equilibrio en relación al tema de la construcción de hospitales, la construcción de camas, la construcción de centros de salud, exactamente igual que respecto a la construcción de escuelas, el equilibrio no es la estabilidad, el equilibrio es crecer al mismo ritmo que crece la población. Por eso es que habitualmente nosotros escuchamos que una frase que es bastante ilustrativa: la infraestructura sanitaria del área metropolitana estaba 2 censos atrasada, ¿no? Quiere decir que el conurbano, digamos, la relación conurbano-cava cada vez va más a favor del conurbano. O sea, mientras Cava es estable demográficamente, diría, cada censo tenemos que agregar algún municipio más a lo que llamamos Gran Buenos Aires. Pero la infraestructura hospitalaria no va atrás de ese crecimiento y generalmente por eso se produce este movimiento de la gente hacia el centro tratando de buscar soluciones a sus problemas de salud, a veces muy básicos como la atención del parto, podríamos decir así, o sea, no necesariamente terapias intensivas. Así que en ese marco estos hospitales han sido fundamentales, porque uno podría decir, bueno, ¿por qué no fue parejo en todo el país? Bueno, fundamentalmente porque las necesidades se crean allí donde hay mayor crecimiento de la población. Y el segundo, ya hablamos de un tercer anillo del conurbano, cada vez crece más rápido. Creo que si en la época de Carrillo alguien hubiera dicho, vamos a hacer un importantísimo hospital en Florencio Varela, hubieran dicho, pero si es una zona rural, digamos, ¿no? Y hoy tenemos un hospital de referencia allí del que estamos muy, muy orgullosos. Bueno, también nos parecía importante en esa construcción esto que recordaba Norberto, digamos, que es la conexión, esta idea que las compañeras de Ni Una Menos desarrollaron con mucha generosidad el miércoles pasado, que es esta invitación a unir todas las luchas, pero resulta que casualmente todas las luchas que estaban representadas ahí tenían que ver con la salud. ¿Podríamos profundizar un poco en este aspecto, Norberto? Claro, yo cuando mencioné los sectores que no por casualidad participaban también de esa unificación de luchas, no incluí, y bueno, una omisión lamentable realmente, a quienes habían convocado a esa unión de las diferentes luchas, que era todo el sector de los movimientos LGBTIQ, etc. Yo me quedé pensando que en esta maquinaria de destrucción que tenemos que seguir enfrentando y que estoy seguro que la vamos a enfrentar y bueno, alguna victoria vamos a tener.
quizá vale la pena volver el día de hoy sobre el tema de los jubilados, que representan para el sistema de salud una problemática muy particular, muy especial, y que tiene requisitos muy especiales, particularmente en cuanto a medicación, rehabilitación, asistencia y en última instancia la palabra que todo lo cubre, que es cuidado. Hoy nos encontramos con un claro intento de hambrear a quienes ya están jubilados y cerrarle la puerta a nuevas jubilaciones. Y entonces cabe preguntarse, para una persona que hoy tiene 40, 50 años y que ve, o menos inclusive, entre los cuales debe haber muchos de nuestros oyentes, y que hoy ve este panorama, se pregunta, ¿qué va a ser de mí cuando tenga mis 60, 65, 70, 75 y deba jubilarme en este ambiente, en esta realidad? Y creo que lo que claramente se viene es una nueva ley de como era la llamada jubilación privada, que implicó en su momento su abolición, fue tras el descubrimiento del enorme fraude que había entre quienes estaban a cargo de esas empresas privadas de jubilación. Y eso, a su vez, va a implicar un mayor desfinanciamiento del sector público, o sea, de ANSES, por darle nombre y apellido. Eso también es un tema que afecta al derecho a la salud, y creo que es otro tema al cual debemos prestarle particular atención. Nos vamos con una pregunta que vamos a dejar flotando, que viene de Franco de Tolosa. Dice: soy Fran de Tolosa, la proscripción de Cristina, líder de la oposición, es igual a lo ocurrido con Lula. Era inocente y los jueces lo tuvieron que reconocer. Pero más allá de las posiciones personales sobre Cristina, lo que está en juego es mucho más profundo: el derecho de la población a elegir libremente a sus gobiernos. Sin poder judicial independiente no hay democracia. Para comunicarte con Cartas Abiertas, escribinos a cartasabiertas.ff@gmail.com. Este programa es posible gracias al trabajo conjunto de un gran equipo. En la mesa, Mario Rovere, Norberto Japosnik y Jorge Erce. En la producción, Susana Di Salvo y Gabriela Toncini. En la operación técnica, puesta al aire y artísticas, Alesia Dinamarca y Guadalupe Villalonga Ungar. En las lecturas de cartas, Lisa Gordillo, Laura Cuevas y Simón Ramos. En la coordinación general, Gastón Rodríguez. Todos los miércoles, Cartas Abiertas por Radio Floreal. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. Bueno, naturalmente no teníamos una contestación, sino el agradecerle a Fran este mensaje que nos ha enviado, con el cual coincidimos fuertemente, y la sensación de que
efectivamente, o sea, por lo menos me vino a mí a recuerdo, digamos, la foto de Bonadío, digamos, junto con uno de los supremos y el juez Moro, digamos, el cual parecía un paladín de la justicia, digamos, y ahora está, vamos a decir así, me sale ajusticiado, pero podríamos decir justiciable debe ser la palabra correcta, digamos, por la cual hoy el corrupto era el juez, digamos. Es raro que este juego que se dio tanto en la democracia brasilera. No es el único caso de proscripciones, lamentablemente la lista es muy larga. Esto tiene que ver con lo que se conoce habitualmente como el lawfare. Es una construcción, claro, es una palabra en inglés que dice, es como hacer la guerra a través de la ley, ¿no? Algo que inventaron en Estados Unidos, digamos, se fue generalizando, y bueno, podríamos ver la desestabilización por la vía de la justicia que ocurrió en Honduras, que ocurrió en Paraguay, que ocurrió en Perú, en Brasil, en Ecuador, digamos, todos países donde los líderes sobre todo los líderes, cuando se desalineó América Latina del consenso de Washington, allá por la primera década del siglo XXI, bueno, casualmente casi todos esos líderes han enfrentado este uso de la justicia como nueva fuerza de desembarco para controlar a nuestros países. Tenemos algo ahí, sé que Norberto tiene un tiempo limitado porque también está pasando a otro compromiso que tenemos académico aquí desde la escuela, y le quería dar también oportunidad para una última reflexión. Creo que a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema central, o sea, si consideramos que el tema central es y seguirá siendo el derecho a la salud, pero hoy escuchaba o volvía a escuchar algo que ya conocía. Un conocido matemático argentino que reside en Estados Unidos hizo un trabajo en el cual tomó 13 denuncias que había contra la expresidenta y vio a qué jueces había ido el sorteo correspondiente para determinar quién se hacía cargo de la causa. En 12 de ellas, en 12 de esas 13, salió el mismo juez, Claudio Bonadío. Entonces hizo el cálculo estadístico, el cálculo probabilístico, para ver qué posibilidad había de que el azar determinara semejante casualidad. Y obviamente se encontró con que era tan mínima que era totalmente imposible. Es decir, estaba dirigida la elección. Es una anécdota, si se quiere, a esta altura casi es una anécdota, pero bueno, un poco también tomando el aporte de esta persona, Fran, que nos escribió, es difícil como país tomar decisiones nacionales en base a una justicia con absoluta falta de credibilidad. Y esto está un poco por encima de el posicionamiento respecto de si Cristina es culpable o es inocente. Por mi parte, me despido. Sigan ustedes, Mario, Coqui, y nos estaremos reencontrando el miércoles próximo. Gracias. Bueno, aquí Norberto ha develado, digamos, el nombre de batalla de aquí de Jorge Herce, así que gracias, Norberto. Y vamos a seguir hablando con Jorge Coqui Herce, quizá con una reflexión un poco que a mí me da cierta sensación de que quizás se está despertando alguna novedad, digamos, en la política argentina. Norman Brisky tiró esa reflexión medio humorada como con la autoridad de Norman, de ese gigantesco actor.
que decía qué es lo que está pasando en nuestra sociedad para que nuestra vanguardia sean los jubilados, ¿no? Entonces, yo he estado viendo en estas 24 horas muchísimos jóvenes, que creo que hay un nervio ahí que se está moviendo en una transferencia intergeneracional de la experiencia política argentina. Sí, sin duda. Lo de ayer, me parece que ayer veía muchos jóvenes en la puerta de la casa de Cristina, y eso devuelve, sin duda, devuelve mucho al juego de la política, ¿no? De recuperar la política, porque, digamos, tengo la impresión de que probablemente durante mucho tiempo, durante estos tiempos, los jóvenes habían sido convocados más por aquellas políticas que tenían que ver con la identidad, ¿no? Con la diferencia, con defender la posibilidad de ser diferentes. Y de golpe estas circunstancias nos ponen otra vez en la necesidad de pelear por la igualdad, digamos. No solamente volviendo a la necesidad de pensar que tenemos que jugar con las mismas reglas, y que para eso necesitamos un piso de igualdad, que me parece que es lo que está en juego también, ¿no? Volver a pensar eso. Nosotros durante mucho tiempo avanzamos, o se avanzó en políticas que tenían que ver con las minorías, con los grupos que reclamaban ser visibilizados, y a veces y eso dejó un poco de lado ciertas políticas de igualdad, de dejar de pensar en políticas de igualdad, que me parece que son las que vuelven a estar en juego ahora, ¿no? Y me parece que eso vuelve a convocar a los jóvenes en una lucha que necesariamente debe combinar las dos cosas, ¿no? Digamos, la posibilidad de ser iguales, pero también de ser diferentes. Bueno, quizá, dado que entramos también por el lado de los jóvenes, pero también tenemos preocupaciones por el derecho a la salud, es cierto que en general nosotros miramos los dos extremos de la vida como los que son más vulnerables, más dependientes, más digamos, usuarios de los servicios de salud, pero no quisiéramos dejar de mencionar la preocupación por la salud de los jóvenes, la salud de los adolescentes, de los y las adolescentes, ¿no? Vale la pena también señalar que ahí se posa, porque, digamos, si nosotros nos quedamos sin salud pública, la salud pública nacional ha cumplido un rol muy importante, por ejemplo, en las campañas de VIH, de una, podríamos decir así, que significa el acceso a una medicación que, digamos, difícilmente esté al alcance del bolsillo de la clase media. De la misma manera podríamos pensar en la prevención de los accidentes, de lo que se llama las causas externas, que afectan particularmente a los adolescentes varones quizá un poco más. El tema de los problemas de salud sexual y reproductiva, el tema de la ESI, el tema de las enfermedades de transmisión, las infecciones de transmisión sexual. Hoy, por ejemplo, se dan situaciones paradojales, como que tenemos sífilis en recién nacidos, una enfermedad que parecía del siglo pasado. E incluso, bueno, también el tema de los embarazos no deseados, situaciones que pueden, los embarazos adolescentes muy jóvenes. Así que me parece a mí muy auspicioso que los jóvenes se involucren, digamos, en política, en las grandes decisiones de la República, pero que de alguna manera no piense que es para los demás cuando hablamos de salud. Cuando hablamos de salud, también la salud de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, incluso, digamos, adultos jóvenes, puede estar en juego si se desmantela la salud pública nacional. Por supuesto que esto incluye el tema de las vacunas, como ya habías mencionado. Así que, además de lo que estamos viendo los miércoles, me parece que
se empiezan a volver a movilizar el nervio, especialmente los estudiantes universitarios. Por lo menos lo que escuchábamos en estos días era tomas pacíficas de decanatos y de rectorados, que son cosas que están ocurriendo en este momento, y resalto la idea de tomas pacíficas porque una de las cosas que estamos también muy orgullosos es el tema de cómo nuestro pueblo se manifiesta tan masivamente en forma pacífica. O sea que cada vez que vemos algo que no es pacífico tiene más que ver con la fuerza de seguridad que con la población. Así que lo que estamos notando es un momento especial de la República, casi como habíamos empezado por allí. Bueno, estamos muy próximos a cerrar este programa tan especial, en un día tan especial para la República, y lo único que nos cabe es compartir, me parece, Jorge, la esperanza, la expectativa, el deseo profundo de que la Argentina retome sus equilibrios políticos en forma pacífica, en forma madura, en forma cívica, construyendo república. Me parece también que la 2 veces presidenta de la Nación y la decía hace muy poquito Grabois, vicepresidenta una vez, 2 veces presidenta de la Nación, senadora, diputada, que también nos está dando un ejemplo de actitud republicana respecto a enfrentar de cara, lo que quizá en otros lugares, sabiendo, que la justicia tenía la balanza inclinada, bueno, algunos otros líderes han pensado en el exilio, han pensado y acá tenemos una líder que ha decidido poner el cuerpo, estar presente y decir, acá estamos, en defensa de la República. Yo valoro mucho ese gesto porque me parece que hay importantes líderes que tomaron por otro camino, y en este caso podemos recordar al revés, la valentía con la que el presidente Lula encaró, la injusticia, esta humillación, mediática, y hoy es el presidente de Brasil. Así que bueno, con este pequeño comentario esperanzado, nos vamos despidiendo hasta la próxima, hasta el próximo miércoles. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. No puedo menos que compartir tu concepto, Mario, que es un poco lo que estamos pensando todos, y no, tenemos que recuperar esa esperanza, ¿no? Como por ahí se da como en Brasil, ¿no? Bueno, hasta nuestro próximo encuentro el próximo miércoles a las 13 horas, como siempre. Esto fue Cartas Abiertas por Radio Floreal.